Hay dos formas de mirar las estrellas, como en realidad son y como desearíamos que fueran. Hoy empezamos El cambio es posible con la banda sonora de Carl Sagan, Cosmos, para introducir el tema de hoy. Soy Rosy Navarro y hoy hablamos de astrología. ¿La astrología define nuestro destino o puede ayudarte a utilizar las energías con las que has nacido a tu favor? ¿Por qué hace milenios nos dejaron manuscritos grabados en templos, cielos astronómicos, signos zodiacales, calendarios y constelaciones? Si los astros nos afectan físicamente igual que a nuestro hábitat, ¿es posible que afecten a nuestra personalidad y emociones? ¿Hay algo más hermoso que los espectáculos que nos ofrece el firmamento, un amanecer, una puesta de sol, una luna llena o un cielo estrellado? ¿Por qué hemos dejado de pensar que somos parte del universo? Y para despejar todas estas incógnitas tenemos a Carolina Capmany. Aunque ella es de Argentina, la conocí, como no podía ser de otra manera, tratándose de una acuariana, en las redes. En mi sed de conocimiento investigando sobre el antiguo Egipto y las leyes herméticas del dios Tot, topé con una escuela de hermetismo que coordinaba Cristian Ceballos y que Carolina colaboraba. Entonces nuestro contacto se ha hecho tan estrecho hasta tal punto que hemos andado hasta el camino de la maternidad juntas, pues nuestros bebés apenas se llevan unos días. Buenas noches, Carolina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida de estar aquí conversando con vos, Rosy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, además sin haberlo preparado, porque habíamos coordinado el evento hace varias semanas, justo rozamos esta magia que se produce mañana del 21 de diciembre, cuando Júpiter y Saturno pasan por Acuario. Y bueno, también esta entrevista conserva esa magia, porque aquí en España estamos en esos días que los llaman de oscuridad, en el invierno, y tú estás en verano. Exactamente, solsticio de verano comienza mañana, así que acá hemisferio sur, preparándonos. Bueno, como vos decías, Rosy, hay un episodio bastante particular, más allá del solsticio, justo coincide el ingreso de Júpiter y Saturno, ambos a Acuario, episodio que esto marca de hace 200 años, o sea, de acá a 200 años va a ser las conjunciones de ellos en los signos que tienen que ver con el elemento aire, con lo cual están abriendo un nuevo ciclo, por lo tanto cerrando un ciclo, y esto marca en lo que hace a nivel simbólico también para cada uno de nosotros momentos, instancias para hacer cierres y hacer aperturas, con todo lo que implica. Así que también entiendo que es coincidencia muy, muy armónica que estemos hablando en estos momentos juntas respecto de la astrología. Eso para mencionar así, en principio. Es curioso lo que me dices porque me nombras hace 200 años y hay una cosa que me llama muchísimo la atención porque en la antigüedad y no hace mucho la astronomía se estudiaba en las universidades y antes era una sola ciencia, astronomía y astrología hablaban de una sola cosa. Y es que es curioso que en estos tiempos pues parece que nos hemos olvidado de todo lo que significa el cosmos, que tampoco es para seres iluminados. Yo me acuerdo que mi abuelo se dedicaba al pastoreo y antes simplemente por observar sabían si iba a llover, por los efectos astronómicos. Ahora parece que hablar de las estrellas pues parece hablar de que uno es un lunático o se asocia con las llamadas a los 902 que cobraban cifras astronómicas, nunca mejor dicho, y es absurdo porque si los astros, por ejemplo el sol, sin el sol no podríamos vivir, la vitamina que aporta el sol es esencial para el ser humano, la luna y los ciclos de la mujer, las mareas, incluso hay a veces que en los hospitales, sin saber por qué, pues depende de la fase de la luna, se producen más partos, más brotes psicóticos y si tiene una relación física, igual que en el medio natural, en las cosechas, pues supongo que también tienen una relación emocional.
Sí, tal cual, porque está comprobado científicamente que somos 70% agua. Entonces, si la luna influye en las mareas, e influye, como estabas mencionando vos, en tantos comportamientos y hechos que tienen lugar aquí en la Tierra, ¿por qué no influirían en nosotros seres humanos? Y de hecho, desde lo que es la astrología, la luna está relacionada con el mundo emocional. Y esto que vos decías, también está comprobado científicamente a nivel estadístico que en la época de luna llena es cuando también se registran mayor cantidad de suicidios, la gente está más alterada, hay más agresividad. Entonces, acá hay cuestiones, incluso también el mito del hombre lobo, o sea, hay relatos, hay cuentos. ¿De qué habla ese mito? También del lado instintivo, eso, de ese lado animal incontrolado del ser humano, que qué casualidad lo asocian con la luna, o sea, hay, claro que hay. Esto que vos decías, si querés te comento o sumo a lo que estabas mencionando antes, de por qué antes sí se estudiaba astronomía y también astrología. De hecho, se dice que la astrología es la madre, por llamarlo de alguna manera, de las ciencias y que en tiempos antiguos se estudiaba astrología, junto con música, junto con las matemáticas, estaba todo unido e integrado. Después por cuestiones de paradigmas, podría decir, religiosos, sin entrar mucho en ese terreno, pero bueno, más o menos en la Edad Media es cuando se producen las divisiones. La astronomía se separa de la astrología, que antes estaban juntas. ¿Qué es la astrología? Yo podría decirte, es la parte espiritual de la astronomía. Lo que se ha conservado, lo que han permitido es la parte física, estudiar lo físico, pero no ver a los astros, como estábamos diciendo antes, no considerar su lado viviente, porque el Sol está vivo, la Luna está viva, por decirlo de alguna manera en cuanto a su influencia, y los demás planetas, ¿por qué no lo estarían? ¿Por qué no habría una influencia energética de parte de ellos hacia nosotros? Entonces, todo eso en algún momento, como contabas el relato de tu abuelo, sí que estaba esa sabiduría, sí la consideración de la luna para el mejor momento para cosechas, para la poda también, o sea, son cuestiones que hay resabios y en las culturas antiguas lo saben. Esto está esa Sí, conexión. Sí, sí. es curioso porque en lo que yo más he investigado es en el Antiguo Egipto y sí que es cierto que en todos los templos, no solo en Egipto, los mayas en ciertos puntos telúricos, concretamente de la Tierra, que antes se supone que no había conexión, entre comillas, llegan al mismo punto. Es decir, en los templos, por ejemplo, en Dendera tienes todas las constelaciones del zodiaco. Estamos hablando de 4.000 años de antigüedad. Aunque es cierto que luego romanos y griegos bebieron de esa sabiduría, pues de la India, esos conceptos de chakras, cómo dejaban estudios astrológicos y astronómicos, cómo luego, a partir de la Edad Media, genios e incluso religiosos como Tomás de Aquino y otros papas también han estudiado astrología porque quizás sea un camino, ¿no? Yo creo que los antiguos quizás nos lo quisieron plasmar en los templos porque era un tipo de lenguaje para que pudiéramos comprender que quizás la astrología es un manual que te guía. Lógicamente, tienes que tener un concepto de evolución para que te interesen esos temas y para que tú puedas trabajar en ello. Está claro que la parte animal parece que ya todo el mundo tenemos que estar iluminado para... No, no, hay que sentir primero la parte animal yo creo que para seguir trabajando en ello. Entonces, ya simplemente el hecho de que una persona nazca, a eso también se daba mucho valor en la antigüedad, a la hora que has nacido, ese ritual del nacimiento que parece que lo hemos ido perdiendo, que yo creo que lo único que se ha quedado todavía, que para mí es muy sugerente, lo de dar a luz. Entonces, ¿tú qué crees que es una carta natal? Porque igual una carta natal la vemos ahí con ese mandala muy bonito, pero muchas veces no sabemos ni lo que hacemos. Y ahora no te dejo de hablar, pero yo que he estudiado astrología, es absolutamente una ciencia exacta, matemática, eh, que yo creo que por eso los falsos astrólogos creo que les ha servido para adivinar un poquito, porque claro, si el sol es la personalidad, la luna, donde te cae la carta natal hay ámbitos de familia, de trabajo.
Tal Cuéntanos un cual. poquito. Tal cual. Bueno, como has dicho, bueno, es la carta natal, es la foto del cielo. Esta es la explicación más simple para poder entender a alguien que quizás por primera vez escucha. ¿Y qué es la astrología? ¿Qué es la carta natal? La foto del cielo en el momento que uno nace. Y esto que estabas mencionando de las coordenadas, la hora de nacimiento, si uno la conoce, excelente porque te da la exactitud, y la localidad, en qué lugar, porque no es lo mismo el cielo visto desde Tokio que visto desde Madrid, por ejemplo, o desde Buenos Aires. O sea, el enfoque es otro. Entonces eso también repercute en cómo uno desde la Tierra recibe y conecta con esas energías, porque de eso se trata. Yo te podría decir que es un diálogo que uno mantiene con el cosmos continuamente. Estamos continuamente conectados con los astros, con los planetas. Es también esto que se dice un entramado de energía, tanto que ahora se habla desde la física cuántica, ¿no es cierto? Esto de estar la conexión energética y ver que el observador influye sobre lo observado. Bueno, desde la astrología esto ya se habla desde hace añares, lo que pasa es que recién ahora se está reivindicando. Esto que vos decías antes también de qué ha pasado con la astrología. Se la ha reducido a lo que es el horóscopo, cuando en realidad es un lenguaje hermosísimo que lo que te invita es que te conozcas o te descubras en esa conexión con el cosmos. Todo ese lenguaje simbólico que no es complicado, que lo quieren también vender como algo difícil, que hay que hacer no sé qué. No, no, es un lenguaje que cuando uno conecta, recuerda también, está en nosotros. Esa conexión con el cosmos está. Es cuestión de recordar y de realmente volver a sintonizar en cierta forma, ¿no es cierto? Está en nosotros y está más cerca de lo que parece, Ujú. porque, por ejemplo, el signo masculino y femenino es el planeta Venus y el planeta Marte. ¿En qué más podemos reconocer la astrología como algo cotidiano? Porque es una enseñanza muy bonita también la que yo he recibido de ti. A mí me impresionó mucho tu manera de enseñar, porque más que una consulta astrológica, pues también indicas que la astrología es una herramienta, no es algo aplastante de decir, pues mira, es que mañana te va a pasar esto y estás atado de pies y manos, no puedes hacer nada. No, es al contrario, yo creo que es una herramienta de ayuda que te dice las energías que traes, ¿no? Y que tú tienes que trabajar. Y lo que hablábamos, también quiero que nos indiques qué es eso de trabajar en lo cotidiano. Perfecto. Bueno, esto que vos decías cuando en su momento, bueno, te referías, por ejemplo, a lo que son los cuatro elementos. El elemento tierra, el elemento agua, aire, fuego, que uno los ve en la naturaleza y si está afuera, está dentro. Esta cuestión también de ley de correspondencia, una de las leyes herméticas y que en la astrología aplica totalmente, esto de poder leerte también y ver que nosotros tenemos los cuatro elementos y que también en lo que hace a energías, también uno lo nota en las actitudes y uno puede entenderse muchísimo en por qué genera situaciones, como vos decís, en lo cotidiano, de determinada característica. Por ejemplo, para que se entienda, el elemento fuego, el fuego, que también habla de la inspiración, de lo que tiene que ver con el combustible interno, el calor, eso que a nosotros nos eleva. A nivel simbólico en la astrología, una persona que tiene mucho elemento fuego, que dígase alguien que tiene los planetas en su carta natal, por ejemplo, los signos o de Aries o de Leo de Sagitario, eso ya te da una componente de elemento fuego, presencia en tu carta, te habla de una persona que tiene confianza, entusiasmo, una persona que no le cuesta accionar, quizás impulsiva. Uno eso puede empezar a ver en la característica. Se notan mucho los elementos en el temperamento, en lo cotidiano, y uno sin siquiera analizar en detalle una carta, ya conociendo los elementos, cuáles están, digamos, con mucha presencia, cuáles no tanto a nivel consciente, que por eso se llama, hay un estudio dentro de lo que es el análisis de una carta natal, que es el balance de elementos. Nunca están todos equilibrados, siempre hay alguno que sobresale por el otro, sobre otro, y eso hace que uno sea como sea en muchas características. Elemento aire, mucha mente, comunicación, una persona que tiene mucho aire quizás muy mental, o que tiene facilidad para hablar,
para comunicarse, por ejemplo. Rápidamente, ¿no es cierto? El elemento agua, las emociones, el mundo emocional, gente que es muy empática, gente que es muy sensible, que realmente le percibe lo que siente el otro, gente que quizás también puede llevar a que conecte fácilmente con su lado inconsciente, con su mundo oculto, gente que va más para adentro, más reservada, más misteriosa. Y por otro lado, el elemento tierra, que es gente, si hay una persona con mucho de ese elemento, gente práctica, concreta, pragmática, a lo concreto, que valora los logros. O sea, ya con eso uno puede ver, por ejemplo, en función a saber si uno tiene mucho o poco, cómo uno ya naturalmente opera en lo cotidiano. Y uno puede entender por qué hay cosas que están más presentes, otras no tanto, por qué le cuesta más algunas cosas que otras, y bueno, y después ver, ¿no? Cómo uno hace el trabajo para equilibrar toda esa cuestión. Y estoy hablando de los elementos, ¿no? Y esto que vos decías, Rosy, de los planetas, Venus, Marte están presentes en todos lados. Voy a dar un ejemplo para que vean la energía cómo está presente. En una peluquería, ¿qué energía es la que está aparentemente presente? Venus, ¿no es cierto? El peinado, que la arreglar. ¿Y Marte dónde está ahí? ¿El fútbol? No, en la peluquería. Marte está Vale. en las tijeras, en las En las tijeras, tijeras. en los elementos cortantes, en el secador de pelo, el calor. Entonces, si uno analiza, va a ver que donde está la energía venusina, también Marte por algún lado se escabulle. Esto que estabas diciendo, están presentes en duplas. Así como el Sol y la Luna se precisan para el día, porque el día no existe si no está la noche. Y la noche no existe si no está el día. Bueno, y así, y otro que puedo mencionar, que no es tan conocido, ubicable, es Mercurio y Júpiter, que es justo uno de los de Júpiter, ¿no? Del que estábamos hablando antes. Es el aprendiz y el maestro, que es esto de la búsqueda de conocimiento y el transmitir el conocimiento y sabiduría. Y eso es un eje que, por ejemplo, está muy presente en nosotros y muchas veces quizás vamos más para un lado que para el otro y quizás que estamos todo el tiempo buscando y no nos animamos a transmitir, o nos cerramos en verdades dogmáticas y no nos abrimos a nuevas búsquedas. Por ejemplo, fíjate que estoy hablando de cosas cotidianas, de energías que están, y desde la astrología lo podés entender y conectar todo desde ese lugar y entender cómo están presentes. Entonces es algo muy cotidiano. Básicamente es de ver que la astrología uno cree que está allá y en realidad nos está acompañándonos todo el tiempo. Sí, es curioso porque bueno, yo pude participar de tu curso y lo puse en práctica, que es importante ponerlo en práctica, pues ya estudiando mi carta natal o viendo la carta natal de muchas personas de mi ámbito cercano, pues me daba cuenta que quizás lo que te dicen de aceptar a una persona como es, incluye eso, porque si esa persona en la infancia pues ha sido muy problemática o ha tenido elementos muy agresivos, pues quizás a lo mejor ve los problemas como algo muy natural y a lo mejor tú que tu mundo es muy emocional, pues no puedes entender cómo esa persona puede estar pasando con esa gran tragedia. Pero claro, son todos puntos de vista, como tú has dicho bien, Carolina. Y bueno, otra cosa que me ha llamado también mucho la atención que comentas de los planetas. Sol, centro del ser, el ego, el foco generador de vida, de energía, de salud. La luna actúa sobre los sentimientos, la sensibilidad, las emociones, las facultades mágicas. Mercurio nos muestra el intelecto, la capacidad de razonamiento, la expresión y la comunicación. A Venus se le relaciona con el amor. Marte es el planeta rojo, guerrero, que le caracteriza. Júpiter es el planeta de la expansión y la oportunidad. Saturno, formas viejas, gastadas, inútiles y cristalizadas. Urano provoca cambios, disoluciones y nuevos estados. Neptuno es misterioso, espiritual y sutil. Plutón es oscuro, con su onda vibratoria muy fuerte.
tú bien dices que no somos 100% de un signo, es decir, que todo eso va balanceando. Pues en el trabajo, en la casa, cómo es la fisonomía de una persona, porque está claro que uno tiene que vivir lo que tiene que vivir, pero por ejemplo, si tú sabes ya que tu marido o tu pareja o un amigo tuyo con los que siempre tienes muchísimos problemas, se te presenta el problema este y otra vez, a lo mejor estas herramientas que te brinda la astrología, pues puedes ya decir, pues es que mira, es que a lo mejor esta persona es que es así. No vale la excusa de decir, no, pues yo la leo parda porque sea así y ya está, pero sí que es cierto que tú vas a tender pues a ser más materialista, a ser más emocional, con todas estas herramientas que te brinda la astrología. Vamos, yo también aluciné en colores que hasta el ascendente te dice qué tipo de cuerpo tienes. Sí, tal cual. En una carta vos podés ver desde lo físico, o sea, cuestiones en la realidad física, y después yendo más a fondo, que acá es cuando empieza también el viaje, ver cuestiones emocionales y cuestiones ya más mentales, o sea, el mundo invisible, te podría decir, ese mundo en donde uno está en sus creencias, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, y esto que vos decías, que esto, por un lado, decir que uno generalmente dice, ay, yo soy de tal signo. Sí, el sol está en ese signo, pero después, como nombraste vos, está el ascendente, está la luna, están todos los planetas. En definitiva, todos tenemos los 12 signos, en algún lado. El punto es, así como hablé del balance de elementos, también tenemos un desbalanceo en lo que hace a funciones, por ejemplo, funciones son los planetas. El planeta es el que te dice la forma de pensar, como está en el videíto que has compartido, qué simboliza cada uno. Entonces, en función a en qué signo está, te dice la cualidad. Cómo pienso, cómo me comunico, cómo siento, cómo me vinculo con el otro. Entonces, ahí empiezan todas las combinaciones. Y además, otra nota de color es que uno no vive su carta natal 100%. Uno de los viajes es empezar uno a descubrirse y ver que uno en general está en alguna parte de la carta, que nos identificamos con algunos planetas, generalmente los personales, los que se llaman los transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, Saturno generalmente también, ahí al pobre generalmente también decimos andate, no lo queremos mucho. Júpiter hasta por ahí nomás, por eso tanto Júpiter como Saturno, que son los del episodio que estábamos hablando, se les llama planetas sociales, no se llaman personales. Están un poquito más lejos, entonces hay que hacer un trabajito plus para incorporarlos, que implica experiencias de vida. Y después lo que decía antes, los transpersonales realmente te desafían. Y esos, en la carta natal, en un principio, uno no los actúa. ¿Qué es lo que sucede? Los proyectamos. Entonces acá es donde empieza esta cuestión que hablaba Jung del juego de luces y sombras. O sea, hay partes de la carta que están en luz, que están en conciencia, o sea, cuando uno se define, y hay partes que están en sombra. O sea que son energías de la carta que yo no me las reconozco como propias. Yo ni siquiera sé que están ahí, que gracias a la carta natal uno las descubre. Y esto que estabas mencionando vos de las relaciones, que cuando uno quizás se encuentra con alguien con determinada característica y después de vuelta con otra persona de características similares y después con otra persona igual la misma característica, y uno dice, ¿por qué siempre me encuentro con gente de determinada manera que es siempre de tal perfil? Son distintas personas, pero hay una energía igual. Si uno va a la carta de uno, quizás descubra que está representando esa parte de nuestra carta que no teníamos tan asumida. Y ahí es cuando empiezan todos estos movimientos que son de autoconocimiento, de crecimiento personal, porque uno se descubre, se conoce más profundamente. Eso como cuestión inicial para entender lo que es lo que también está ahí en la carta natal. Y Dios plantó una semilla de la vida humana en cada uno de sus hijos y les regaló un don. Aries, te concedo mi semilla el primero, para que tengas el honor de plantarla, que por cada semilla que plantes, 1 millón más se multipliquen. Te concedo la virtud
de la autoestima. Tauro, te concedo el poder de convertir la semilla en sustancia. Tu trabajo es grande y requiere paciencia. Te concedo el don de la fortaleza. Géminis, te entrego las preguntas en respuestas para que el hombre pueda comprender el mundo y sus semillas. Te concedo el don del conocimiento. Cáncer, tú enseñarás al hombre la emoción, la risa y el llanto, a ser feliz desde el interior. Te concedo el don de la familia para que veas cómo crecen las semillas. Leo, tú harás brillar mi creación y el esplendor de mis semillas. Te concedo el don del honor. Virgo, te pido que examines mi creación. Recordar a los hombres sus errores y perfeccionar las semillas. Te concedo el don de la pureza del pensamiento. Libra, tendrás que lidiar con los desacuerdos de los hombres y que cooperen en armonía. Te concedo el amor que hay en todas las semillas. Escorpio, conocerás las mentes de los hombres, verás su dolor y dudarás de mi creación. Tendrás que luchar contigo mismo para alejar la perversión que sientes por las semillas, pero regresarás a mí limpio. Entonces te concederé el don supremo de la firmeza. Sagitario, darás esperanza al hombre mediante la risa. El hombre volverá a ver la alegría en mis semillas. Te concedo el don de la abundancia infinita. Capricornio, enseñarás a trabajar al hombre. En esa tarea sentirás que las semillas son muy pesadas. A cambio, pongo en tus manos la responsabilidad del hombre. Acuario, te entrego el futuro y que el hombre vea nuevas posibilidades en sus semillas. Te concedo el don de la libertad. Piscis, tendrás que recoger las penas de los hombres para que vuelvan a mí y en esa tarea ofrecerás la compasión para dar esperanza a sus semillas. Entonces podrás sentir lo que yo siento y te concederé el don de la comprensión. Es interesante lo que dices porque en el vídeo que hemos visto que como dices tú, solo el aspecto de la personalidad te lo marcan los horóscopos. Es cierto que este padre que a pues a Aries, a Tauro, le encomienda una tarea para plantar las semillas. Es cierto que luego al final cada uno no entiende bien la tarea y quiere la tarea del otro, pero cuando tiene la del otro porque son arquetipos de la personalidad, como también dices que se estudia con Jung, y que al final pues todo en un conjunto es lo que funciona. Claro. También has mencionado algo que es muy curioso hablando de los planetas personales, que también los chakras se trabajan desde ese punto. Es decir, los puntos energéticos, primero tenemos que trabajar también una ley universal de dentro hacia afuera, es decir, hasta que no equilibras los 3 chakras inferiores, no vas subiendo al corazón, que ya entra en parte la relación con los demás. Entonces, eso significa que la astrología también está en todos los sitios, porque también otro curso que hice yo muy bonito es que tienen mucho que ver con los órganos del cuerpo. Pues Tauro, lo de asimilar, pues las emociones están en el estómago, que es Cáncer. Y te das cuenta que dices, Dios, es que la astrología está en todos los sitios, es momento de cambiar creencias. Porque igual, yo me acuerdo antes que, recientemente salió una carta natal que también te lo comenté, que dije, ¡ay, que tengo Escorpio en este sitio, qué horror! Y es porque quizás tenemos esas creencias pues mal interpretadas, porque es cierto que esa parte también es una parte de nosotros, o sea, y no es mala ni buena porque tenemos esa costumbre del juicio, sino es una parte pues de nosotros. Tal cual. Algo que no hace la astrología, y esto yo lo aclaro en lo que yo enseño, los cursos que brindo, cuando estoy brindando una consulta, la astrología no juzga. El que juzga es el ser humano, realmente, y hace un mal uso, por decirlo de alguna manera, o deformación de la energía o de la astrología. La astrología, como vos has mencionado, y que en el video que ves la secuencia, si tenemos los 12 signos, te está hablando de un camino, te está hablando de un proceso, y que uno lo que tiene que descubrir, y esto puede servir como pauta, si hay alguna persona que tiene determinada energía que sobresale, y no estoy hablando del signo solar, sino que una persona puede tener
determinada energía que sobresalga porque tiene muchos planetas en ese signo, y yo con esa persona tengo mucho choque, por ejemplo, conflicto, lo que me puede servir, si me interesa aprender desde lo astrológico, es descubrir qué me pasa con esa energía que me produce tanto choque o rechazo o conflicto. Entonces, si voy a mi carta natal, es probable que ahí pueda tener valiosísima información para ver dónde esa energía, ese signo, supóngase que fuese, no sé, Virgo, una persona con mucho Virgo, y yo digo, ay, qué pesada, no la soporto, no sé, me molesta. Conflicto, ¿no? Siempre me discuto y analizando digo, sí, esa energía, y llevarlo a uno, verlo en la propia carta, y va a tener mucha información de, por ejemplo, y tomando lo que dijiste, lo del cuerpo, porque Virgo, ¿qué rige? Virgo rige los intestinos delgados, el intestino delgado, que tiene que ver con la discriminación. O sea, el intestino delgado lo que hace es recibe el alimento ya procesado y discrimina qué va a la sangre como nutriente y qué se desecha. Es un trabajo bien Virgo, justamente, detallista, mirar minuciosamente. Entonces, a mí me puede servir, descubriendo que mi problema es con Virgo, ¿qué me pasa a mí con lo virginiano? En mí. Puedo verlo en mi carta, dónde está, en qué casa, si hay planetas o no, qué me sucede con eso. Y a nivel simbólico, ¿qué me pasa que no puedo asimilar las cosas, por ejemplo? O no puedo analizar. Tengo que analizar en detalle algo y no lo hago. Tengo que definir qué sí, qué no, y no lo hago. Porque algo que sería rechazar lo virginiano es, o una actitud que sería no virginiana, es quizás hacer la vista gorda que se dice, ¿no? Esto de, no importa, no analizo, no importa. No, que eso ya es más Sagitario. Sagitario que dice, está todo bien, está todo bien. No. O sea, Virgo te dice, no, vamos a analizar. Al estilo Sherlock Holmes, así bien que se mira hasta el microbio, ¿no? Hasta el detalle. Y ahí es donde tenés las claves. Implica concentración. Entonces, ahí uno ya tiene, por ejemplo, algo maravilloso para poder, si a uno le interesa el camino del autoconocimiento y de poder entenderse, por qué determinadas situaciones o con determinadas personas tiene esos episodios y quiere resolverlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? A modo de... Y una cosa más que quería mencionar, que está la astrología que se conoce médica, que también es muy interesante, que esto que vos decías, Rosy, que también la astrología rige órganos del cuerpo y partes del cuerpo, algo que puede servir y ayudar, por ejemplo, si una persona tiene problemas en el hígado, y está enferma del hígado, por ejemplo, poder analizar qué le pasa con la ira. ¿Y quién es el planeta que está involucrado? Júpiter. Entonces, ¿qué cuestiones? Esto justamente Júpiter, Sagitario, una de las cuestiones que lleva a los sagitarianos, menciona a Sagitario porque Júpiter es el regente, o sea, está relacionado, lo aclaro por las dudas. Una de las facetas de los sagitarianos, no en la versión más evolucionada, sino la automática, es esto del optimismo, ¿no es cierto? Pero es lo que decía antes, a veces lleva a negar. Sí, pero luego tienen la ira roja esta que la llaman, ¿no? Exactamente. Por negar tanto, por minimizar, está todo bien, después acumula. Entonces el hígado va a ser ¡pum! Entonces, si sirve, si la persona lo aborda por otro lado porque tiene ese síntoma, la astrología también te brinda esa puerta. Poder por ese lado ver qué pasa y profundizar. Y ver qué le pasa, qué cuestiones le han enojado mucho a la persona y no lo ha expresado, por ejemplo. Y que sería importante que hable, que exprese, porque si no, está haciendo síntomas. Por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, a ver. Sí, pero que es estupendo lo que has dicho, porque como bien has dicho, te abre una puerta. Porque tenemos la costumbre que hay un método que nos funciona y ya nos dice, pues no, la persona que está enferma pues es por esto, es que no hay una verdad absoluta. Como tú dices, es una herramienta para el cambio. Y hay una cuestión que has mencionado que para mí es muy importante, ya que hablas de camino, que aparte de lo médico, no sé si quieres añadir algo más, como ejemplo. Daba ese ejemplo, simplemente que, como vos decías... Sí, que se vea cómo también puede influir y que es otra herramienta pues para decir, oye, pues es que a lo mejor lo emocional también me influye y ya que tengo estas energías, pues puedo trabajarlas.
Tal cual. Lo que yo te quería mencionar es que también es muy útil para algo que yo creo que estamos en un mundo que los principios se nos están desordenando un poquito, y creo que también la astrología brinda saber cuál es tu misión de vida, porque está claro que hay a veces que estás perdido y dices, pues mira, es que ya no sé ni quién soy ni a qué dedicarme. Pues también puedes ver qué cosas traes a tu favor, y eso, pues igual que traemos cosas a trabajar, pues hay cosas con las que también tenemos unas debajo de la manga, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es una de las partes de la astrología que, bueno, todo, me encanta la astrología, yo la amo, la astrología, y una de esto que vos decís, se ve, por un lado, y no es solo a ver, generalmente, ¿qué se asocia? Lo menciono a nivel técnico. La casa 10, generalmente uno va a la casa 10 para ver la profesión. O sea, esa casa que tiene que ver por analogía con el signo de Capricornio, que es llegar a la cima de la montaña, los logros, mi éxito social, qué es lo que yo le aporto a la sociedad. Generalmente eso surge más o menos cuando uno dice, bueno, ¿qué carrera voy a seguir? ¿Qué voy a estudiar? ¿No es cierto? Desde que uno concluye el secundario, los estudios, y inicia la facultad o la universidad, y eso estaría enmarcado por todo lo que tiene que ver con esa área. Pero hay más para indagar en la carta natal, que esto es lo que invita el viaje. Porque puede pasar, como es mi caso, porque yo antes de ser astróloga, también soy contadora, o sea, tengo mi mundo en económicas, que yo lo puedo ver que mi carta está en la casa 10. Entonces, ¿qué pasó después? Que acá estas son, yo le digo, las espirales de la vida, o las vueltas, que si uno indaga aún más y tiene aún más cuestionamientos, y acá voy a nombrar algunos de los responsables de esto, por un lado Júpiter, con la línea sagitariana en cuanto a, ¿por qué nombro a Júpiter? Júpiter tiene que ver con el maestro, el guía. Y todos tenemos un maestro y un guía, interno y externo. En un principio lo proyectamos en gente que nos acompaña, en pasos del camino, y que nos guía en determinados momentos, y nosotros también somos guías y maestros y acompañamos a otras personas. Y así se arma la red. Y eso, en algún punto, empieza a despertar en uno esa vocación de querer hacer algo más. Esta cuestión jupiteriana de yo quiero transmitir algo, dejar algo como legado, enseñar, compartir, que ese es el lado abundancia, ¿no es cierto? Todo esto que habla lo jupiteriano, y qué es lo que a mí me inspira. Entonces puede suceder que haya más todavía por indagar. ¿Qué otro sector, qué otra zona de la carta uno puede indagar profundamente? Y esto que estoy hablando ya es ir muy a fondo. La casa 12. La casa 12 en la carta natal te habla del lado vocacional profundo. Y más si una persona tiene planetas ahí, más todavía, porque estamos hablando de arquetipos y estamos hablando ya de energías muy fuertes. Entonces, la energía que está allí es necesario que uno, a través del servicio, a través de lo vocacional, la brinde. La casa 12, por analogía, tiene que ver con Piscis, que es esto del servicio, de somos todos gotas en el océano, es el conectar con el todo, es la espiritualidad, y es esto justamente de la entrega. Entonces, si uno realmente empieza ese camino y en esa zona hay energías, ya con tener el signo que sea, ya te está hablando te está dando una punta o una pauta. Ahí vos tenés también otra vuelta a esa espiral para ir aún más a fondo, y esto ya es ir al corazón, de qué es lo que realmente vos querés entregar y brindar al otro. Ya es más trascendente, que puede que coincida con lo que en un inicio estaba en la casa 10 o no, que lo de la casa 10 simplemente haya sido parte del camino o una piedra más. Pero bueno, lo vocacional también se puede ver ahí. Sí, porque en mi caso también yo me he dedicado 17 años a las telecomunicaciones, he trabajado en telefonía móvil,
Y claro, yo siempre tenía esa vena de comunicar, pero claro, yo acababa, en vez de venderle un teléfono móvil a un cliente, me acababa contando ahí la vida y yo acababa dándole soluciones que ya me decían las compañías, pero chica, céntrate en lo que estás. Y fíjate, con el tiempo, pues viniendo a la gente, al final me he lanzado al mundo, pues un poco espiritual, que la gente vea que hay otras posibilidades de cambiar. Y fíjate, por la rama de la comunicación. Ujú. Y como bien dices, es que la astrología es tan extensa, está en tantos sitios, porque yo también puedo tocar la astrología prenatal y es alucinante, es que te puedes ir 9 meses, que es que no falla. Cuando das salud, si diste salud antes, es extensísima. Y hay otra parte que como bien dices, pues en algún punto pues tenemos que ir deshaciendo un poquito esta entrevista y llegando un poquito al final para que no sea, bueno, para que sea un aperitivo, porque que yo espero poder contar contigo más veces y de Claro hecho que sí. lo he seguido haciendo y que haya una continuidad, pero hay una parte tuya que me volvía loca y me vuelve loca de la astrología, que son los mitos y los cuentos. Que quizás por esa parte del ocultismo que hubo en la Edad Media, que se perseguía a la gente que trataba estos temas, muchos hermanos, como los hermanos Grimm, pues metía este tipo de sabidurías un poquito camufladas en los cuentos. Y bueno, los mitos que hay Oh, griegos, romanos de la astrología es una pasada. Entonces quiero que antes de que nos hables de ti, para ir cerrando un poquito esta entrevista, nos comentes algún mito o algún cuento. bueno, por un lado, a ver, no hay que olvidarse que los planetas tienen nombres de personajes míticos. Y no es porque no sabían qué nombre, ¿no es cierto?, ponerle y entonces, bueno, que se llame Mercurio, que se llame Venus, que se llame Marte, que se llame Saturno, que se llame Júpiter, los planetas, no es porque tienen esto que estás diciendo. Hay un contenido simbólico, mítico muy fuerte. Esto por un lado. Entonces, yendo a la mitología griega, si yo te estoy hablando de Mercurio, te estoy hablando de Hermes, el mensajero de los dioses. Y esto, por un lado, que Hermes tiene todo en la mitología, tiene todo una experiencia en sí misma, por eso se habla, y ahora quiero relacionar, cuando uno estudia astrología, que empieza a entender todas las capas de Géminis y empieza, si vos vas al relato mítico, vas a ver que es lo mismo. Todo lo que hizo Hermes. Todo lo que hizo Hermes en sus 3 fases. Tuvo una primera fase cuando era jovencilio, bastante pícaro. Me escrito que en Egipto era el dios Tot. Claro, Tot, tal cual, que tenía las conexiones que hay, es impresionante con las otras mitologías, por eso hay algo en común en todo esto. Y tantas culturas distintas que dicen lo mismo, algo hay, ¿no es cierto? Entonces, en un principio era picarón, ¿no? Como se dice acá, que también se le dice que es el dios de los ladrones, es el dios porque robaba, pero lo que Hermes tenía como gran cuestión para destacar era su astucia para la palabra, para convencer. Después, en otra instancia, es un excelente mercader, negociador, por eso es también el dios de los viajantes, de los comerciantes, porque es la habilidad. Y en su tercera fase, Hermes es el mensajero de los dioses, ya cuando es el único habilitado, es el único que puede ingresar al inframundo y salir del inframundo, porque en la mitología el que ingresaba al inframundo, ¿no?, al reino de Hades, bye bye, no la contaba más. En cambio, él sí era quien acompañaba. ¿Y qué quiere decir todo esto? Por eso uno, si conoce y les interesa la mitología, van a entender mucho más profundamente el lenguaje astrológico. Lo que te está diciendo, y esto sirve para Géminis, por ejemplo, lo que te está diciendo es que para que uno conecte con su Géminis interior, o con su Mercurio también, porque Mercurio rige a Géminis, por eso están todas las conexiones, es fundamental que uno aprenda a comunicarse tanto con lo externo como lo interno, y que te atrevas a ir a tu inframundo y que conectes tu cielo con tu infierno. ¿Qué significa esto? Tu luz y tu sombra. O sea, si yo quiero llevar a Géminis, ¿y de qué se trata realmente hacer un viaje
en tu carta natal, la carta natal hay que verlo como una espiral ascendente, continuamente en movimiento. Entonces, así como vemos la carta, así giran los planetas, los signos, todo está en continuo movimiento. Y de lo que se trata es que uno evolucione y cada vez lleve a un nivel más puro, más evolucionado, más maduro las energías. Nombro Mercurio por nombrar uno a modo de ejemplo, así sería con cada relato. Y esto que decías de los cuentos, uno puede analizar los cuentos, por ejemplo, los cuentos típicos de Blancanieves o de la Cenicienta, y ahí uno puede ver la lucha que hay, por ejemplo, del lado de lo que sería la luna en su fase, acá te podría nombrar incluso hasta vínculos, diálogos entre arquetipos. La luna y lo malvado, es una luna Plutón, por ejemplo, la luna oscura, o sea, el lado oscuro personificado en la madrastra, y cómo uno tiene que encontrar la vía para resolver eso que Cenicienta se encontraba afuera, que uno lo puede ver también en la propia carta, cómo puede ella descubrir de qué forma le puede dar respuesta a eso, por ejemplo. O sea, por qué se encuentra con ese lado malvado y ella personificando ese lado bueno, y que en los cuentos generalmente está separado en personajes, pero uno lo que puede descubrir en la carta, y esto es lo impresionante, que esos personajes están todos en la misma carta, o sea, que están en uno. Que uno por momentos es la bruja malvada o la madrastra y por momentos es Cenicienta. Entonces uno tiene que descubrir cuándo está actuando qué y poder elegir y resolver. Porque no, a veces no, yo diría que la bruja malvada y habría que ver cómo, ¿no? La hacemos más amable. Pero bueno, descubrir, y los personajes están, y generalmente se establecen entre los diálogos entre los planetas en la carta. Eso es donde se producen los tironeos, básicamente. ¿Mm? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ti, Carolina. Sabemos que tenemos una página que se llama Logos Astral. Y bueno, ¿cuáles son tus siguientes proyectos para que la gente que se anime, que tenga este lado, que le haya interesado la astrología, porque lógicamente también es un método para el cambio, como hemos dicho, de las personas? Y cuéntanos un poquito. Bueno, yo uso la frase de Gandhi, esa famosa frase que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, uno quiere que el mundo cambie, uno quiere ver cambios afuera. Bueno, es muy importante probar en uno. Es decir, yo voy a encarnar ese cambio que después quiero encontrarme afuera. Y en la astrología, o sea, mis propuestas actuales, por un lado enseño a quien realmente diga, a ver, ¿de qué se trata? Que lo que a mí me interesa, en definitiva, es que cada quien pueda tomar su carta natal, entenderse cada vez más y poder, primeramente decir, comprender muchas situaciones, como decíamos antes, que a veces antes uno no entendía por qué le pasaba, por qué atraía a la gente que atraía, por qué los escenarios que se encontraba, el para qué también, y luego de eso ya ubicarte desde un lugar distinto en tu vida cotidiana. Entonces, a través de los cursos que brindo, yo el año que viene, desde marzo, abro cursos de astrología. La descripción va a ser desde ahora mismo, o sea, ya en todo este periodo, para empezar en marzo, periodo total de 9 meses. Me gusta a nivel simbólico, lo que significa 9 meses, es un embarazo, establecido en 3 meses, o sea, son 3 niveles. Todo esto lo estoy brindando este año 2020, y bueno, en el 2021 vuelvo a abrir los cursos, que son nivel inicial, intermedio y avanzado, en donde mi propuesta es que realmente te conozcas y te comprendas en profundidad a través de la astrología. Y después, como vos decías, ¿no? Es una herramienta, un mapa de ruta, y después cada quien verá de qué forma toma decisiones y direcciona o deriva la energía en una versión, digamos, más acorde a lo que quiere atraer a su vida. Eso en definitiva, ¿no? Eso por un lado es lo que hace a los cursos. Y además también yo brindo consultas. Quien guste simplemente decir, bueno, quiero conocer mi carta, de qué se trata,
la posibilidad también de coordinar encuentros. Yo lo que propongo es el que está el de 2 horas, que yo le llamo express, y después está el que son 4 encuentros, pues son 4 horas, donde ahí hacemos un encuentro semanal y es mucho más profundo. Esas son las propuestas al momento y bueno, y la idea también es seguir abriendo más propuestas ya para el año que viene, pero en principio la idea es los cursos y la consulta. Bueno, eso es una parte, pero Carolina también es muy activa en las redes sociales y, por ejemplo, en Facebook, pues también ella os brinda herramientas totalmente gratuitas Tal y, bueno, nos cual. brinda, porque yo también tengo la suerte de seguirla, entonces nos informas de los cambios astronómicos, astrológicos que hay, todo Tal cual. enfocado pues también en ese camino interior y, bueno, Tal yo os cual. invito a que la sigáis. Y pues nada, aquí vais a tener siempre el contacto y pues nada, sabéis que el cambio es posible y que Carolina es un puente en ese problema y la solución que todos buscamos encontrar. Yo de verdad te quiero agradecer de una manera muy especial, te lo he hecho a nivel íntimo, pero ahora es hora de decírtelo, pues que todo el mundo lo sepa, que gracias por haberme acompañado en este camino, que tenemos unos tesoritos ahí con Ay, una sí. distancia enorme y que bueno, mi deseo pues es alguna vez pues poderte invitar a mi casa, que nos Ay, conozcamos y nada, darte las gracias también porque en el momento de que te he pedido ayuda para esta entrevista, pues me las ofreció porque también es una manera pues de ayudar al mundo tal y cual. gracias otra vez. Muchísimas gracias a vos. Es cierto también, yo todas las semanas escribo artículos, subo videos, todo de forma gratuita, así que a quien le interese conocer también qué es lo que yo comparto, adelante. Logos Astral, mi canal de YouTube también, Logos Astral Carolina Capmani y en Facebook. Ahí me encuentran Comunidad Logos Astral o mi nombre, Carolina Capmani, que ahí estoy también, así que buenísimo. Muchísimas gracias, Rosy, a vos. Estoy encantada y sabes que si es por mí, yo seguiría conversando, ¿eh? Así que podemos pautar otros encuentros y claro que sí, contás conmigo. Bueno, pues sí, pero esto claro tiene que tener una duración pues Claro que sí. para no asustar al público, porque que sepáis que nosotras hemos tenido que hacer un gran trabajo porque nos gusta mucho hablar. Porque si no, esto se nos iría horas y horas, también el tema Claro. lo requiere, por supuesto, y pues nada, lo dejamos aquí. Y yo me No, quedo también con una frase, bueno, la que has dicho tú del cambio, que por supuesto es mi lema, pero yo me quedo con otra frase que es muy bonita, que cuidado con lo que le pides al universo porque se puede cumplir. El tal universo cual. no te dice cómo ni cuándo, Claro. pero los sueños se cumplen. Así que ánimo y un beso. Un beso muy grande. Muchas gracias.